Bendito por los siglos tu nombre santo y glorioso. Bienvenidos sean todos a su canal Última Profecía, palabra revelada por Dios, columna y baluarte de la verdad, Cristo nuestro Señor, la verdad. Porque nada podemos contra la verdad, nada, absolutamente nada. Jesús dijo en aquel tiempo, sin mí nada podéis hacer. Por supuesto que se pueden hacer muchas cosas, pero dice Dios, no estoy ahí. Esta palabra que el Señor dijo en aquel tiempo, sin mí nada podéis hacer, pues ¿cómo es que vemos grandes catedrales y grandes iglesias, mega iglesias llenas de gente? El Señor dijo que nada podrían hacer sin Él. Entonces toda esta gente, ¿por qué han hecho cosas humanamente extraordinarias? Pero, aquí está el pero. No estoy ahí, dijo el Señor. Yo no estoy ahí. Amados oyentes, en nuestro canal últimamente hemos estado hablando, ciertamente, de la inminente resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En los últimos videos que he estado haciendo, me he estado enfocando en eso, o más bien, Dios ha querido que nos inclinemos ya sobre esto. Este suceso tan maravilloso que va a ocurrir en breve, no se tarda. Recuerden que nuestro Señor cuando murió, literalmente, estoy hablando hace 2000 años en la cruz, ¿cuántos días tardó el Señor para resucitar? No tardó semanas, no tardó meses, años mucho menos. ¿Cuántos días fueron? 3 solamente. Amados oyentes, para el Señor nos ha quedado claro que para el Señor cada año que pasa es como un día. Eso el Señor nos lo ha manifestado claramente. Esta vez la resurrección del Señor no sería como en aquel tiempo, que literalmente días como las conocemos nosotros. Ahora el Señor tardaría. 3 días significan 3 años para el Señor. Recuerden que nuestro Señor murió el 31 de diciembre del 2022. Es una cosa también para observar que el último día de ese año, 2022, 31 de diciembre, al día siguiente comenzaría la cuenta regresiva. El 2023 sería el año de la gracia, diríamos el Señor, porque también desde el profeta Isaías profetizó para anunciar el año agradable del Señor, el año de la gracia. Sin duda es cuando conocimos al Señor Jesucristo, literalmente, ya que Él es el mismo Señor, que se entregó por nosotros, ya estaba en las Escrituras. Por eso el apóstol Pablo dice que Cristo nuestro Señor murió conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta muerte del Señor no estaba algo no planeado por Dios. El mismo Señor lo anunció desde el tiempo que Él estaba en el mundo, hace 2000 años. El Señor dijo esta palabra: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Estaba anunciando esta muerte. De un bautismo tengo que ser todavía bautizado, y cómo me angustio, decía el Señor, hasta que se cumpla. Hasta que se cumpla esta muerte. Digo que nuestro Señor murió el 31 de diciembre de 2022, al siguiente día, el primer día comenzó. Pasó el 2023
Ya durante casi todo este año 2023 estuvimos profetizando nosotros aquí en nuestro canal. Pueden observar ustedes claramente que tenemos un año y algo de estar profetizando. Fue cuando el Señor murió y se nos manifestó. El Padre dijo, sea la luz, y nos vino esta luz. Por supuesto, no a todo el mundo. ¿A quienes nos vino primero esta luz? Porque el Padre, al morir su Hijo, al día siguiente es cuando dijo el Señor, el Padre, sea la luz. Y nos vino esta luz. ¿Pero a quién? En el libro de Apocalipsis dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahí estamos nosotros. ¿Dónde están los demás? Yo francamente no lo sé dónde están, pero de que ahí estamos nosotros, porque dice Juan, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Nosotros, amados, nosotros, el Señor nos halló dignos por su gracia, por su misericordia, para juzgar. Y por favor, cuando decimos juzgar, no significa condenar, porque el mundo cuando de inmediato que escuchan esta palabra juzgar, lo primero que piensan es condenar, pero no. Juzgar significa hablar rectamente. Por ejemplo, el magistrado, el juez, se sienta en su silla y ahí comienza a juzgar. Pero el juez no va a condenar a todo el que venga, a menos de que sea culpable de todo aquel que venga, pero no. El juez se sienta para juzgar. Pero hay un juicio, hay un proceso y el juez tiene que dar el resultado de su juicio, ya sea para juzgar o dejar libre al individuo. De eso se trata cuando Juan dice en Apocalipsis, y vi tronos que se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Nosotros, amados, nosotros cuando Dios dijo sea la luz, nos llegó esta luz. Nosotros para profetizar, para dar a conocer al Hijo de Dios ya en el mundo entero. Porque aquí estamos en el mundo entero. En este canal, en esta plataforma, estamos usándola para presentar a nuestro Señor resucitado, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que estaba profetizado para este tiempo, que vendría ciertamente, solo que nos habían dado una doctrina errónea, llena de ideología, de marxismo, y nos desviaron del verdadero significado de la doctrina de los apóstoles, amados. Sí, ahora que tenemos esta luz, nos damos cuenta que nos habían desviado totalmente de las Escrituras en cuanto a la venida del Señor. Y esto yo he notado ciertamente que torcieron las palabras del apóstol Pablo. Ahí se cumple lo que dice nuestro hermano Pedro aquí, y lo voy a leer para que ustedes tengan una idea de por qué nos habían desviado con esa doctrina llena de ideología de marxismo, llena de relativismo. Pues claro, nuestro hermano Pablo escribió muchas cosas difíciles de entender, dice Pedro, quiero decir, Pedro menciona acerca de esto, como diciendo Pedro, pues a mí mismo me cuesta interpretar lo que Pablo escribió. Ya no me imagino a los que van a ser después de mí. Dice aquí nuestro hermano Pedro, observen, 2 de Pedro capítulo 3, versículo desde el 15 en adelante, vamos a leer 15, 16 y 17, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas.
hablando en ellas de estas cosas, en las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí vemos lo que dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Él mismo se le hacían difíciles de entender ciertas cosas que el mismo Pablo escribió. Pues efectivamente, amados oyentes, aquí está el por qué veníamos siguiendo una doctrina donde nos habían dicho que el Señor Jesucristo vendría bajando literalmente en nubes. O peor aún, que estaríamos en la tierra y que nos iban a elevar hacia arriba como con una fuerza extraordinaria y nos llevarían, nos sacarían literalmente del planeta, de esta tierra. Que porque acá abajo iba a haber tribulación. Esa doctrina, amados, es toda una herejía completamente apartada de la verdad. Observemos lo que dice aquí Pedro. Nuestro hermano Pablo escribió muchas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. O sea que no solamente las difíciles de entender, sino incluso aquellas que se entienden, las tuercen para su propia perdición, ciertamente. ¿Y por qué dice que para su propia perdición? Porque por andar torciendo la Escritura, Dios los privó de sabiduría para que siguiesen esa doctrina que ellos mismos inventaron. De manera que ahora no conocen esta luz que Dios dijo sea la luz. Vean lo que les sucedió por andar sacando de fuera de contexto las escrituras de los apóstoles. Ellos mismos quedaron presos en esa doctrina, de manera que ya no hay para ellos nada nuevo, no hay revelación. Y muchos que fuimos, porque nadie fue exento de esta mentira, todos caímos en esta mentira. Y hasta decíamos, amados, el Señor vendrá en aquel tiempo. Pronto viene el rapto, pronto viene el arrebatamiento y pronto nos vamos de aquí. El Señor nos va a llevar allá lejos a una ciudad que tiene Él preparada de oro, plata y perlas y piedras preciosas. Y no, amados, eso no existe. Esas son las herejías que torcieron estos indoctos que dice el apóstol Pedro aquí. Por no entender las escrituras, queriendo ser sabios, se hicieron necios. Queriendo ser intérpretes de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, para no quedarse como que no saben nada, pues interpretaron la escritura del apóstol Pablo ciertamente mal. Porque, hermanos, yo les he dicho aquí y se los vuelvo a repetir, si no tuviéramos el evangelio del apóstol Pablo, imaginémonos eso, que solo tenemos las cartas de Juan, solo tenemos al apóstol Santiago, tenemos la carta de Judas, tenemos los evangelios, incluso tenemos al apóstol Pedro. Imaginémonos que no existen las cartas del apóstol Pablo. ¿De dónde esta gente charlatán, herejes, falsos profetas y maestros, de dónde encontrarían escrituras en toda la Biblia, haciendo las cartas de Pablo a un lado? Imaginémonos que no tenemos a Pablo. ¿De dónde nos predicarían esta gente el arrebatamiento? ¿De dónde? Quisiera yo saber si alguien predica el arrebatamiento de las cartas del apóstol Santiago, por ejemplo. O si alguien predica el arrebatamiento del apóstol Pedro. De la primera carta, de la segunda carta. ¿Alguien puede predicar el arrebatamiento de esa carta? ¿Del apóstol Judas? ¿O de los evangelios? ¿En dónde está el arrebatamiento en los evangelios?
No me van a decir que es el capítulo 24 de Mateo, versículo 40, que dice que 2 estarán en el campo y uno será tomado y otro será dejado. No, amados. Y a esta altura de la profecía el Señor nos ha explicado claramente qué significa esto. Ya lo hemos conocido. Ese pasaje de Mateo 24, 40, 2 estarán en el campo. Los 2 papas, amados. Los 2 papas que estaban en el campo, Benedicto nuestro Señor y Francisco el Anticristo. Porque observen qué fue lo que le pasó a estos 2. Observen. El Señor dijo, no lo sabría el Señor, amados. A los que no creen que Benedicto es el Señor, pues no lo sabría el Señor que 2 estarían en el campo, puesto que el Señor mismo se haría a un lado para dejarle el puesto a este hombre. Por eso el Señor dijo, 2 estarán en el campo, estarán estos 2 papas en el campo, juntos ciertamente. Pero ¿qué les sucedió? ¿Qué les pasó? Ahí lo dice el Señor. No lo explica con detalles, pero el Señor ahora nos queda bien claro lo que les pasó a estos 2. 1, dice, 1 será tomado y el otro será dejado. Amados oyentes, esto que dijo el Señor ahí en aquel tiempo se ha cumplido al pie de la letra. Francisco fue tomado. Tomó del vino de fornicación que él mismo mezcló. Sabemos perfectamente. Se embriagó con el vino de fornicación. Por eso fue tomado. El Señor estaba hablando de eso, de tomar. Cuando alguien toma un refresco, un líquido, de esa palabra tomado se refiere el Señor. 1 será tomado. Tomó del vino de fornicación, se embriagó con el vino de fornicación e hizo embriagar a todo el mundo. ¿Y el otro qué le pasó? Nuestro Señor Jesucristo profetizó de sí mismo, dijo, el otro será dejado. Ahora pregunto yo, ¿y no es cierto que lo han dejado? Es más, yo me incluyo, no es cierto que lo habíamos dejado, ni siquiera lo conocíamos. Al Señor Jesucristo ni siquiera lo conocíamos. ¿Se cumplió lo que el Señor profetizó en Mateo 24:40, sí o no? Que dijo, 2 estarán en el campo, uno se embriagará, uno será tomado y al otro lo van a dejar. A mí, por no decir así más claro el Señor, a mí me dejarán. Ven, no hay ninguna palabra de arrebatamiento en ninguno de los evangelios, haciendo al apóstol como que no existe a Pablo. ¿De dónde predicarían el arrebatamiento estos falsos profetas y maestros que se hacen pasar de grandes en las redes sociales y que encorbatados y que hablan altivos y altaneros de corazón? ¿De dónde sacarían ellos el arrebatamiento si no tuvieran a Pablo? ¿Creen ustedes que un suceso tan grande, si fuera cierto así, creen ustedes que Pedro callaría sobre eso? ¿Creen ustedes que los demás apóstoles Dios les privaría que no conocieran el arrebatamiento? ¿Por qué nomás a Pablo se lo reveló el Señor? No, es que no es así, amados. No es así. Aquellos que todavía tienen la oportunidad de abrazar esta gracia del Señor, de nuestro Señor ya manifestado, porque en esto que yo acabo de decir, ahí sí tenemos mucha tela, como luego dicen, de dónde cortar. Que el Señor sería manifestado. El apóstol Pablo lo predicó, el apóstol Pedro lo predicó, Juan, ni hablar Juan, la primera de carta, capítulo 4 de Juan, dice que nuestro Señor vino en carne. Los evangelios, lo que le acabo yo de leer ahorita de Mateo 24:40, que 2 estarían en el campo, uno de ellos es nuestro Señor, amados. Benedicto nuestro Señor, y el otro es el Anticristo que se embriagó con el vino de fornicación, fue tomado. Y si nuestro Señor estaría junto con este hombre, pues claro está que nuestro Señor vino otra vez y nació de mujer y tuvo que vivir su niñez, su juventud, hasta ser sacerdote, cardenal y posteriormente papa y luego morir por nosotros, amados.
Vean qué maravillosa palabra nos ha dado Dios, porque solo Dios, al morir su Hijo, estoy hablando de Benedicto nuestro Señor, el 31 de diciembre 2022, ya para el siguiente día que fue me parece que fue el domingo, fue el año nuevo. 2023, ahí fue cuando dijo Dios, sea la luz. Porque como explicó nuestro Señor en el video que acabamos de subir, en la inminente resurrección de nuestro Señor Benedicto XVI, ahí el Señor dice que antes que Dios dijera sea la luz, había venido la noche del Monte de los Olivos. La noche, la oscuridad, el mismo anticristo había traído oscuridad total sobre este mundo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo murió, ahí comenzaron los 3 misteriosos días de oscuridad que tanto por ahí en las redes sociales algunos sacerdotes están de alguna manera predicando sobre eso, que habría 3 días de oscuridad. Los 3 años de oscuridad. Cuando murió nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, quedó oscuridad total en todo el mundo, hablando en lo espiritual. Hasta nosotros mismos estábamos en la oscuridad, puesto que no conocíamos al Señor todavía. Todo el mundo estaba en la oscuridad. Al morir nuestro Señor, ya se acabó, no había luz. Pero ¿qué pasó luego? El Señor dijo, Dios Todopoderoso dijo, es tiempo de revelarle este misterio glorioso a mi iglesia, a mis hijos. Por eso cuando Juan Pablo antes de morir dijo estas palabras, ya déjenme ir a la casa de mi Padre, porque la casa de Dios somos nosotros. Nosotros, amados, somos la casa del Dios viviente. Ese capítulo 3 de Primera de Timoteo que yo les he explicado una y otra vez, que ya hasta lo he hecho como canción, porque está claramente diciendo ahí ese capítulo que nosotros, la iglesia del Señor, que somos columna y baluarte de la verdad, la iglesia del Dios viviente. Y el Dios viviente es Juan Pablo II. O sea que ya lo conocemos nosotros, esta casa misteriosa que dijo Juan Pablo antes de morir. Cualquiera que quiera informarse sobre esto, qué fue lo que habló Juan Pablo II en sus últimas palabras antes de irse, dijo él, déjenme ir a la casa del Padre. Esto es interesantísimo porque, claro, ya sabemos que es Dios, nosotros sabemos que es Dios, no tenemos ninguna duda, pero es interesante porque si no fuera Dios, supongamos esto, para aquellos que todavía siguen en incredulidad, si no fuera Dios, ¿no creen que lo más correcto que hubiera dicho Juan Pablo II en esta palabra, no creen que lo más correcto hubiera dicho, déjenme ir a la casa de mi Padre? Eso hubiera sido lo más obvio, lo más normal, lo más natural. Déjenme ir a la casa de mi Padre, pero no. Si nuestro Señor Jesucristo Benedicto hubiera dicho eso, lo podemos entender perfectamente, porque Él sí tiene Padre. Pero Dios, Él no tiene Padre. Por eso dijo, déjenme ir a la casa del Padre. Déjenme ir, porque yo tengo que manifestarme a mi casa. La casa que somos nosotros. La casa de Dios somos nosotros, aquí habita en nosotros, y una muestra de ello, aquí lo tenemos, lo estamos dando a conocer a nuestro Padre Dios, que vino misteriosamente, en oculto, en incógnito, que tuvo la niñez, no fue fácil su niñez de él. Hay documentales acerca de su vida, de su niñez, algunos pueden encontrarlas aquí mismo en el YouTube. No fue fácil su niñez de Juan Pablo II. Perdió una hermana antes de nacer él, después perdió a su hermano,
Luego a los 9 añitos ya quedó huérfano de madre. A los 20 años ya no tenía ni padre. Joven. Quedó solo a los 20 años en un mundo donde no tenía a nadie. Y cualquiera puede decir, bueno, pues era Dios, él podía... No, pero él tenía que actuar humanamente como cualquier... Él no iba a hacer notorio poderes extraordinarios porque él no iba a darles que pensar, no iba que nadie supiera quién era. Vivió una vida como nosotros, humanos. Él sabe perfectamente, Dios sabe perfectamente lo que padecemos en este cuerpo. No solo porque Él lo sabe todo, sino porque Él mismo estuvo en su propio cuerpo de carne. Incluso hasta también le vino la enfermedad por la cual Él también se fue ya reduciendo sus fuerzas, ya cuando tenía 84, 85 años. Él así lo tuvo que hacer. Vean todo lo que hizo Él a favor de nosotros para que no nos perdamos. Él tuvo que venir así, y luego el Hijo nació en 1927. Estoy hablando de Benedicto, nuestro Señor, amados. El nacimiento de nuestro Señor, vean qué similitud tiene este nacimiento, y no solo el nacimiento, sino los padres del Señor, porque ¿cómo se llamó el padre que tenía nuestro Señor en aquel tiempo y la madre? Todos lo sabemos, José su padre y María su madre. ¿Y cómo se llamó ahora la madre que tuvo nuestro Señor acá en Alemania, que por cierto nació ahí? Yo les expliqué una vez por qué el Padre lo introdujo al mundo precisamente en Alemania, porque yo les expliqué en algún video, y aquí solo se los repaso. Porque recuérdense que en Alemania salió el dictador que fue el causante del gran holocausto a los judíos. Si el Señor hubiese nacido judío abiertamente, lo hubieran buscado para matarlo. No, dijo el Padre, como lo sabe todo, mi hijo va a nacer incluso en el país donde está este dictador que va a promulgar el holocausto a los judíos, así que mi hijo va a estar ahí. De esa forma es protegido. Y así fue. Incluso nuestro Señor estuvo en las filas del ejército de este dictador, pero no fue a la guerra. Se dice que, pero de que estuvo inscrito en las líneas del ejército de este dictador, lo estuvo. Por eso incluso por ahí hay una foto, incluso con el uniforme del ejército alemán. Pero nunca fue a la guerra. Pero vean dónde el Señor, el Padre, lo introdujo, porque Él sabía el juicio que le venía a los judíos por haber desechado a su hijo. Porque en aquel tiempo los judíos dijeron, sí, que su sangre sea sobre nosotros, que su sangre caiga sobre nuestros hijos. Muy valientes. Y por eso les vino el juicio. Por eso el Padre lo introdujo allá. Digo que, ¿cómo se llamaba el Padre del Señor ahora? Vean la similitud. José. ¿Y la madre cómo se llamaba? María. Aquellos incrédulos, otra vez, no si tienen muchos argumentos, los incrédulos pueden decir, bueno, pero ¿quién en el mundo no tiene un padre José y María? Por ahí hay más de alguno que... Sí, pero aquí estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Así como tuvo su padre en aquel tiempo José, que de igual manera también Juan Pablo II traía ese nombre José, Karol Joseph. Y nuestro Señor, Joseph. El padre que tuvo nuestro Señor, que lo estuvo cuidando en Alemania, y María Peiner, José Ratzinger y María Peiner en Alemania, igual los mismos nombres que tuvo en aquel tiempo nuestro Señor. Ahora nació, como dice Pablo, Dios enviando a su Hijo en semejanza de pecado, porque ahora no nació el Señor virginalmente como en aquel tiempo. Por eso dice Pablo, enviando Dios a su Hijo ahora, en semejanza de pecado,
condenó el pecado en la carne. Y ahora con su muerte, el Señor, con esta luz que nos ha dado, hemos vencido al reino de las tinieblas. Porque el reino de las tinieblas no conoce esta luz. Porque como dice el apóstol Juan, Dios es luz. Y si estamos en luz, pues tenemos que demostrarlo y tenemos que ser luz a los de casa. Si estamos en luz y andamos en tinieblas, mentimos, dice Juan. Pero si estamos en luz, como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Vean la similitud, no solo de los padres del Señor, amados, de José y María, que en aquel tiempo nació virginalmente nuestro Señor. Ya les he explicado yo también esto en algunos de los videos, porque el Señor nació virginalmente, porque el profeta Isaías dice en el capítulo 7, versículo 14, por tanto el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál señal? Que nacería de una virgen. Dice, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El nacimiento de aquel tiempo, virginalmente de nuestro Señor, fue una señal porque ahora la Virgen que lo daría luz a nuestro Señor sería la iglesia del Señor Virgen. ¿Sí? El profeta dice, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál? Esta es la señal. Primero, Jesús nacerá de una virgen. Esa es la señal. Porque en el futuro, en el fin de los tiempos, dice el profeta, la Virgen dará a luz un hijo, que llamará su nombre Emmanuel. Vean que está hablando para el futuro, porque el Señor Jesús nunca llevó el nombre de Emmanuel en aquel tiempo. ¿Y cómo lo sé? Nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, dice que Jesús nunca llevó el nombre de Emmanuel en aquel tiempo. Una respuesta contundente. Ese nombre Emmanuel lo lleva solo nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI. ¿Por qué? Porque significa Dios con nosotros. Ya Dios con nosotros. Porque ahora mismo, amados, nosotros tenemos a nuestro Señor. Ya nadie nos puede apartar. Conociendo al Señor Jesucristo, que está dormido, todavía duerme, pero pronto se va a levantar para el asombro de los que hayan quedado vivos y los que no fueron derribados por el anticristo, el asombro del mundo que sobreviva, porque billones en el mundo perecerán. Yo digo una cosa, ya les he dicho yo y aquí se los vuelvo a repetir. Independientemente de que crean o no crean a mi testimonio, que es verdadero, ya vieron al Señor Jesucristo. Digo, independientemente si usted cree o no cree, ya ha visto al Hijo del Hombre. ¿Ya lo vio? ¿Cuántas vistas tengo en este video? No lo sé. Yo apenas estoy haciendo el video, ahorita mismo. ¿Cuántas vistas va a tener? Pues ya lo he comentado en otro video también, esto mismo. Independientemente que usted crea o no crea que Benedicto es el Señor y que va a resucitar, aunque no crea, ya vio al Señor. Usted ya lo vio. Si queda vivo en la ira de Dios, ya lo vio. Si crea nuestro testimonio, ya lo vio. Si no cree, ya lo vio. Es una respuesta fácil. Es lo mismo que les ocurrió a los judíos en aquel tiempo. Era Jesucristo, nacido virginalmente de María, se manifestó a los 30 años a los judíos, yo soy el Hijo de Dios. Y empezó a hacer milagros. Y aún así creyeron los incrédulos, los judíos, pero de que lo vieron,
lo vieron. Que Pilato no creyó, pero vio al Señor. Que los sacerdotes Anás y Caifás lo vieron al Señor, los sacerdotes que estaban en ese tiempo, que vieron al Señor, lo vieron, ¿creyeron? No, no creyeron, pero de que lo vieron, lo vieron. Toda la chusma que gritaba, crucifíquenle, crucifíquenle, no creyeron, pero de que lo vieron, lo vieron. Ahora mismo, amados, esto del Señor Jesucristo, Benedicto XVI, es la misma cosa. Nuestro mandato por el Señor Jesucristo es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Lo estamos haciendo. Si usted cree, bienaventurado. Si no cree, ya vio al Señor. Si se va en la condenación, si se va en la ira de Dios, ahora que Dios ejecute su venganza sobre este mundo que le aborrece, usted ya vio al Señor. Se irá a la condenación habiendo visto al Hijo del Hombre. Ahí se cumplirá la palabra del Señor que dijo en aquel tiempo, y lo voy a leer. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Déjeme leérselo aquí en este pasaje, en los 3 evangelios, por cierto. Mateo 16, 28 y Marcos 9, 1 y Lucas 9, 27. Leamos Mateo 16. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Cuál reino? Nuestro Señor, amados. El reino de nuestro Señor, el gran sumo pontífice. El reino que le heredó su padre. Es más, no vamos muy lejos. Todos en el Vaticano. Todos, absolutamente todos, incluyendo la persona más íntima que lo estuvo cuidando hasta su muerte. De que vieron al Señor, lo vieron. De que no lo conocieron es otra cosa. Pero de que lo vieron, lo vieron. El mismo Francisco el Anticristo, de que vio al Señor, lo vio. Y vaya que es un enemigo del Señor, totalmente opuesto a la doctrina del Señor. Pero de que lo vio, lo vio. Francisco el Anticristo, ¿no lo conoció? No lo conoció. Ahí se cumple la escritura del apóstol Juan. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Francisco es llamado el mundo. En el mundo estaba, porque allí estaba con Francisco, y el mundo por él fue hecho. Francisco fue hecho por Benedicto XVI, tanto que se hizo a un lado y quedó Francisco, pero el mundo, dice Juan, no le conoció. Pero vean lo que dice aquí Mateo 16, 28. Estamos hablando de todas las doctrinas herejes que nos dieron a nosotros nuestros padres, diríamos así. Cuando comenzamos a nosotros creer en esta fe del Señor Jesucristo, que nos decían que el Señor vendría bajando o que seríamos arrebatados, estamos en contra de esa doctrina y estamos hablando la verdadera doctrina de los apóstoles. Porque otra vez digo que ningún apóstol predicó este famoso arrebatamiento, rapto que predican los falsos profetas. Ninguno. Pero que Pablo dice, no es cierto. La interpretación que él le ha dado a las epístolas del apóstol cuando dice seremos arrebatados, esa interpretación que le han dado porque ninguno de los demás apóstoles dijeron tal cosa. Cuando dice Pablo también, para recibir al Señor en las nubes, no es literalmente en las nubes. Porque además Pablo, él leía la ley, los profetas. Y dice Pablo, Pablo mismo testifica que él hablaba cosas que no estaban fuera de los profetas. ¿De dónde sacó Pablo esas palabras que seríamos reunidos con el Señor en las nubes? ¿Por qué las nubes?
Está escrito en los profetas, en los salmos, ni se diga. Las nubes destilan grosura. Nosotros. Pablo sacó esas escrituras de los profetas, nubes, que el Señor nos compara como nubes, como el capítulo ahora mismo de Isaías 45, que dice: rociar cielos de arriba y tus nubes destilen grosura. ¿Cuáles nubes? Nosotros, amados. No está hablando el profeta de que las nubes destilen el agua para la tierra. De ahí sacó Pablo esto de las nubes. Nosotros somos las nubes, y nos llaman nubes porque ya estamos acá arriba, ya no estamos abajo, estamos arriba. Ahora sí que destilando esta grosura para saciar la sed de aquellos que verdaderamente tienen sed. Los que no tienen sed y que nomás quieren andar allí, como dice Pablo, entremetiéndose en lo ajeno, no haciendo nada, no trabajando en nada, entremetiéndose en lo ajeno. Por eso andan siendo arrastrados de tanta herejía, tanta estratagema de hombres que, como dice el apóstol Pablo, emplean con astucia las artimañas del error para arrastrar a los creyentes a la perdición. Si el Señor no nos hubiera a nosotros enseñado esta palabra, amados, estaríamos todos derribados. Sí. Si el Señor no nos hubiera enseñado a nosotros esta palabra maravillosa, estaríamos derribados, el anticristo estaría sobre todo el mundo. Porque ahora mismo el anticristo piensa que él ha derribado todo el cristianismo, lo cual es un necio, porque los verdaderos cristianos estamos de pie y tenemos a Dios, esta luz maravillosa, y tenemos a nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI identificado, cosa que Él no tiene. Los profetas que Él tiene tampoco lo tienen. Por eso digo que si el Señor no nos hubiera dado esta luz, estaríamos todos derribados, como está el resto del mundo. Derribado, el anticristo está sobre ellos. Mientras no conozcan esta verdadera luz que Dios tiene, y que ahora mismo aquí estamos dando a conocer, ya nuestro Señor, el que no tenga este testimonio, el anticristo está sobre tal persona. Lo tiene derribado, el anticristo tiene potestad sobre esa persona. Pero ya nosotros con este testimonio lo tenemos abajo de nuestros pies, al mismo anticristo y a todas las potestades de las tinieblas, al diablo mismo. ¿Por qué? Porque como dice nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI, la verdad es más fuerte que la mentira. Vean por qué nosotros hemos vencido. Porque tenemos esta luz. Y la luz es más fuerte que las tinieblas. Tenemos esta verdad. Y la verdad es más fuerte que la mentira. Tenemos esta luz, la luz es más fuerte que la oscuridad. Tenemos este amor, nuestro Señor Jesucristo es el amor es más fuerte que el odio. Amados, con este testimonio nosotros hemos verdaderamente vencido. Pero vean lo que yo les acabo de decir, a aquellos que creen o no creen. Independientemente si creen o no creen. De que han visto al Señor, lo han visto. Si quedan vivos, bienaventurados son. Si creen a nuestro testimonio, bienaventurados también. Si no creen, o si se van en la ira de Dios, ahora que Dios ejecute su juicio sobre este mundo que le aborrece, si se van en la ira de Dios, de que han visto a Dios, lo han visto. De que han visto al Señor Jesucristo, lo han visto. Y eso será una cosa triste, una cosa espantosa. Haberse ido a las tinieblas, haberse ido a la condenación, habiendo visto al Hijo del Hombre. Porque nuestro testimonio es verdadero y aquí tenemos al Hijo del Hombre manifestado. Ningún arrebatamiento, ningún rapto, ninguna herejía de esas. No, nuestro Señor
vino y tuvo que nacer de mujer. Por eso, aquí en Marcos 9:1 también dice: también les dijo nuestro Señor, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. El reino de Dios, el mismo Señor. El reino de Dios, desde que Juan Pablo II heredó el trono en 1978, ahí comenzó su reino. Este reino que no será destruido jamás. Como acabamos de subir el video, la inminente resurrección de Benedicto XVI, donde el Señor mismo está ahí explicando que Jesús ha resucitado y que ya no morirá de nuevo. Ahí lo dice bien claro. Dice: Jesús ha resucitado y ya no morirá de nuevo. Con su muerte, esta muerte de nuestro Señor Benedicto XVI, está dando el Señor por un hecho que Él va a resucitar. Por eso dice que Jesús ha resucitado y ya no muere. Ya no conoce ni la enfermedad, no conoce la tristeza, la amargura, la soledad, nada humanamente, porque el Señor asumirá un cuerpo glorificado que ya no muere. Y los que creemos, el Señor nos ha prometido también darnos un cuerpo glorificado que ya no morimos nunca. Vean lo maravilloso que el Señor nos ha prometido a los que creemos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, porque a los incrédulos, vean lo que están despreciando los incrédulos. Están despreciando vida eterna. Como dice Juan Pablo II, vosotros tenéis sed de vida eterna. ¿Tienen sed de vida eterna? Pues aquí está mi Hijo. Vean lo que están despreciando los incrédulos. No quieren un cuerpo glorificado que ya no muere nunca y que podrían ser reyes y sacerdotes de Cristo Jesús, nuestro Señor Benedicto, por los siglos de los siglos. Vean lo que están despreciando. Lucas 9:27. También dice, hablando de los que, aunque no crean, pero de que han visto al Señor, lo han visto. Dice Lucas 9:27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ya lo vieron. Ya han visto a Dios mismo, han visto a nuestro Señor Benedicto, aunque no crean, lo han visto. Aunque no crean que Juan Pablo II es Dios mismo manifestado en carne, de que lo vieron, lo vieron. Estoy hablando de los que lo han visto, los que lo conocieron. El mismo Vaticano conoció a Juan Pablo II, ciertamente como Juan Pablo, mas no como Dios. Por eso el apóstol Pablo escribió toda una carta a los romanos, y ahí les dice claramente: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Vean, y no solo a Dios, al Señor Jesucristo mismo. No le glorificaron como a Dios porque no supieron que Él era Dios. A Benedicto el Señor lo despreciaron para quedarse con la viña, como dijo el Señor en sus parábolas. Le echaron fuera al Hijo amado para quedarse con la viña, habiendo conocido al Señor, pero no le glorificaron como al Señor, porque ciertamente no se dieron cuenta que Él era el Señor. Mateo lo dice más claro. Mateo 16:28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ven que este pasaje está más claro. ¿Han visto al Hijo del Hombre? Lo han visto. ¿Han creído en Él? La mayoría no. Pero de que lo han visto, lo han visto.
De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, y yo puedo decir lo mismo, aquí mismo, ahora. Están viendo, están viendo. Están oyendo, están oyendo. Están observando a nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo pontífice, que nos convenía, como dice Hebreos 7, porque tal sumo pontífice nos convenía. No Francisco, no. Ese pontífice no. Pero nuestro Señor, apartado de Francisco, sin mancha, que amó la verdad y despreció totalmente la mentira, se sujetó a la doctrina de su padre Juan Pablo II. Tal sumo pontífice nos convenía. Santo, sin mancha, apartado de los pecadores, del anticristo mismo. El anticristo lo despreció para que se cumpliese también la profecía del Señor Jesucristo, que dijo: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo lo que le sucedió al Señor, amados, ahí en Jerusalén, el Vaticano, ya estaba escrito. Como yo les comenté hace rato, de Mateo 24:40, donde los indoctos e inconstantes tuercen, que dicen que es el arrebatamiento, que es el rapto, cosa que no es. El Señor dijo que 2 estarían en el campo, 2 papas. No está hablando de 2 trabajadores en el campo, de esa herejía totalmente errónea. Porque los indoctos inconstantes dicen que, es que cuando dicen que 2 estarán en el campo, significa que 2 personas estarán trabajando y que uno será arrebatado y el otro será dejado. Qué herejía tan más grande, qué mentira tan más grande, para su propia perdición. No, amados, el Señor, cuando está hablando que 2 estarán en el campo, está hablando de 2 personajes importantísimos en el mundo. No está hablando el Señor, porque ya imagínense a esta altura, ¿quién trabaja solo? ¿Quién trabaja solo con 2 personas? Ya estaríamos hablando que el arrebatamiento sería solo que habrían 2 personas, pero hoy en día ya cualquier empresa, por más pequeña que sea, tiene hasta 30, 40 trabajadores. Pero esa herejía no las hicieron creer estos indoctos, inconstantes, que torcieron para su propia perdición porque el Señor mismo los dejó ahí. Eso fue lo que interpretaron, eso fue lo que enseñaron, pues ahí se quedan. No conocerán esta verdad que yo voy a estar dando a conocer a mi iglesia, no van a conocer esta verdad. Nuestro Señor Jesucristo manifestado. Dice aquí Mateo, otra vez, porque queda más claro que Marcos y Lucas. Dice Mateo 16:28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, es decir, no morirán, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. De que ya lo vieron, ya lo vieron. Es más, no solo porque ahora que lo estamos predicando, no. Desde que nació nuestro Señor, imagínense, incluso su madre, María Peiner, al dar la luz, vio al Hijo de Dios. Pero bueno, ella no iba a imaginarse que estaba dando a luz al Hijo de Dios, pero de que lo vio, lo vio. Los compañeritos en la escuela de Benedicto nuestro Señor, que cuando era niño él, por cierto, una anécdota que les he contado, le preguntaron a Benedicto cuando era niño, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y él dijo, su respuesta, voy a ser cardenal. ¿Cómo sabía el Señor? Pues es el Señor mismo. Él sabía que iba a ser papa, solo que se reservó y dijo, voy a ser cardenal. Ni siquiera era monaguillo todavía, ni siquiera sacerdote, porque el Señor dijo voy a ser cardenal, porque Él era el Señor mismo. Él pudo haber dicho voy a ser papa, pero solo dijo voy a ser cardenal, y poco le faltaba para decir y voy a estar al lado de mi Padre,
Pero digo que desde que nació el Señor, de que vieron al Señor, lo han visto, aunque ciertamente no lo conocieron. Los jóvenes en la universidad o donde estudiaba nuestro Señor, en el colegio católico, yo no sé dónde estudiaba en su juventud, no tengo toda la información, pero la juventud de ese tiempo de él, vieron al Señor. Pero otra vez digo, no sabían que Él era. Los sacerdotes que fueron compañeros de nuestro Señor Benedicto, vieron a Cristo el Señor. Tampoco sabían que Él era, pero de que lo vieron, lo vieron. Y ni qué hablar de los cardenales, y ahora que ya estuvo el Señor como sumo pontífice, el Papa, porque yo he dicho siempre, el capítulo que les he dado casi en todos mis videos, no me gusta pasarlo por alto, porque ahí está la obra maravillosa que el Padre hizo con el Hijo. Y para que vean que yo no saco de contexto, y yo sí le estoy dando la interpretación a los escritos del apóstol Pablo. ¿Cuál? Filipenses 2:9. ¿Qué dice Filipenses 2:9? Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, está hablando de su Hijo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Yo les he explicado esto perfectamente, qué significa eso de exaltarlo hasta lo sumo. Porque otra vez digo, los indoctos inconstantes tuercen esa palabra. Cuando dice ahí Filipenses 2:9 que Dios le exaltó hasta lo sumo, lo primero que piensan que lo exaltó hasta lo máximo. Lo hizo grande. ¿Cómo el Señor vino a buscar grandeza? Pues el Señor era el Hijo de Dios. El Señor estaba con el Padre a su lado y nunca dejó de ser el Hijo de Dios. ¿Cómo que el Señor buscaba grandeza? ¿Cómo que el Padre lo elevó hasta hacerlo grande? Lo exaltó hasta lo sumo. Pues quiere decir que lo hizo grande. No, esta interpretación, que ciertamente por el Espíritu Santo, que es el mismo Señor Jesús, no hay otra interpretación, amados. Esto de Filipenses 2:9, que dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Noten, esta palabra sumo. Esta palabra sumo solo se le adjudica, la lleva el sumo sacerdote. El Papa, pues. El sumo sacerdote es el Papa. Francisco, por ejemplo, aunque es el anticristo, ya lo sabemos, pero es el sumo sacerdote. El que tiene toda la autoridad, el cabeza de toda la rama católica en el mundo, el religioso más grande, el Papa, el sumo sacerdote. Y ciertamente, no solo aquí está hablando en Filipenses 2:9, cuando Dios lo exaltó al sumo sacerdote, a nuestro Señor Benedicto 16, pues precisamente ahí fue donde le dio este nombre. Este nombre que ahora conocemos al Señor Benedicto, porque él se llama José Ratzinger. Este nombre Benedicto es el nombre que dice Pablo aquí, que el Padre cuando exaltó al Hijo, al sumo sacerdote, le dio un nombre. Noten, lean en su propia Biblia, porque no estoy inventando. Lean su propia Biblia para que Dios les abra el entendimiento y ustedes puedan decir, amén, ciertamente, esa es la interpretación de este capítulo. Porque es la verdad. Dios exaltó al Hijo, al sumo sacerdote, porque ya incluso desde los Salmos estaba prometido esto. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, sacerdote eternamente, porque el Señor se levanta ahora mismo y quedará sacerdote eternamente. Cuando el Padre exaltó al Señor,
al sumo sacerdote, estoy hablando de Juan Pablo II, el padre, que dejó el puesto vacante para su hijo, le dio un nombre. Ahora yo me pregunto, ¿acaso cuando hacen un sumo sacerdote, un papa, acaso no le dan un nombre? Todo papa tiene que llevar un nombre, ya sea que se lo den o ya sea que él escoja el nombre propio, pero ahí cambia de nombre. Lo hemos visto desde el tiempo antiguo. Desde los papas antiguos les dan un nombre. Por ejemplo, desde Albino Luciani, solo desde ahí para acá, de ahí para atrás también siguen dándoles un nombre a los papas. Pero de Albino Luciani para acá, Juan Pablo I, le dieron un nombre. Y luego Karol Wojtyła, que es Dios mismo, le dieron un nombre o él mismo tomó ese nombre, Juan Pablo II. Y luego José Ratzinger le dieron un nombre, o más bien dicho, el Padre le dio el nombre a nuestro Señor. Benedicto, bendito. ¿Y por qué 16? Porque recuerden que nuestro Señor nació en abril 16. Abril 16 nació nuestro Señor. De ahí es que viene el misterioso número 16, además que el Señor es el séptimo soberano del Vaticano, 1 y 6, 7. ¿Por qué sé que nuestro Señor es el séptimo soberano del Vaticano? Rey, o sea, estoy hablando de rey. Como un jefe de Estado que reinó el Vaticano como cualquier gobierno en el mundo gobierna su nación. El Señor fue el séptimo. Porque el Vaticano siempre ha tenido papas, pero nunca tuvo reyes, jefes de Estado. Antes del Tratado de Letrán, en 1929 que se firmó ese Tratado de Letrán, los papas estaban sujetos al gobierno italiano. Pero desde que se firmó el Tratado de Letrán en 1929, entonces el Vaticano se independizó de Italia y ahora le conocemos como ciertamente el país más pequeño del mundo, pero está regido por el Papa. El Papa no solo es religioso, es el líder, el gobierno del Vaticano, la ciudad del Vaticano, presidente del Vaticano. Desde 1929 hacia acá, los papas son religiosos y a la misma vez son reyes. Desde ese Tratado de Letrán en 1929, cuando se firmó, que fue el primer Papa Rey, que fue el Papa Pío XI, y luego el segundo Rey, el Papa Pío XII, el tercer Rey, Juan XXIII, y el cuarto Rey y Papa, Pablo VI, el quinto Rey, Albino Luciani, Juan Pablo I, el sexto Rey, Karol Wojtyła, Juan Pablo II, y el séptimo soberano. Por eso digo que nuestro Señor es el séptimo soberano que estuvo allí reinando. Y luego tuvo que renunciar para cumplirse y dejarle al octavo rey, que es el Papa, el Anticristo. Al Señor no se le pasa nada escrito por los profetas. Este puesto de Francisco, que se convirtió en el octavo rey, está en el Apocalipsis. Solo se los comento. Apocalipsis dice: la bestia que has visto es también el octavo. Dice es también el octavo porque era parte del 7 con nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI. Cuando nuestro Señor era rey, era papa, y Francisco, para cumplir la profecía de Mateo 24:40, que dice: 2 estarán en el campo, Francisco era parte del 7. Mientras el Señor no moría,
Francisco era parte del séptimo soberano de nuestro Señor Jesucristo, pero luego el Señor murió y ahí fue donde Francisco se convirtió en el octavo. Por eso dice Apocalipsis, la bestia que era y no es también el octavo. ¿Por qué también? Porque era parte del 7. Mientras nuestro Señor vivía, era parte del 7, pero luego que murió el Señor, ya se convirtió oficialmente Francisco en el octavo. Pero, aquí el asunto, lo que estamos diciendo. El Señor recibió este nombre, bendito, Benedicto, dado por el Padre. Porque recuerden que a los papas les dan un nombre. Por ejemplo, Francisco, ¿por qué se llama Francisco? Pues él eligió ese nombre o le dieron ese nombre. La persona cuando es elegida le dan un nombre, pues el Señor no fue la excepción. A nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, cuando el Padre lo exaltó hasta lo sumo, le dio también el Padre un nombre, porque el Señor no iba a ser la excepción. El Señor no se iba a quedar como Papa, el Papa José Ratzinger. No, al Señor también le dieron su nombre, porque así le iban dando los nombres a los papas, pues el Señor no fue la excepción. Por eso dice aquí que cuando el Padre lo exaltó hasta lo sumo, al sumo sacerdote, a nuestro Señor, le dio un nombre. Porque recuerden que les dan un nombre, amados. Ya déjense moldear por el Señor, que quizás el Señor les conceda que se arrepientan para conocer esta verdad. Está bien claro que el Padre, cuando exaltó al Hijo hasta lo sumo, el sumo pontífice, y luego dice, le dio un nombre, que es, por cierto, sobre todo nombre. No es cualquier nombre. Y no está hablando, pues Jesús. No, amados. Jesús se lo dio María cuando nació. El ángel le dijo, le vas a poner Jesús. ¿Acaso el Señor fue sumo pontífice cuando nació? Pues no. No está hablando de Jesús. Es más, ahora el Señor ni siquiera trajo el nombre de Jesús, se llamó José. Aunque es el mismo espíritu que estaba en Jesús en carne, ahora mismo es el mismo espíritu de Benedicto el Señor. Aquel tiempo el Señor vino en su cuerpo de carne, nacimiento virginalmente de María, y le dieron su nombre Jesús. Pero ahora, siendo el mismo Señor que vino otra vez, encarnó, como dice Juan Pablo II, otra vez tomó carne, pero ya no se llamó Jesús, se llamó José. José como su padre. Pero observen cuidadosamente. Digo otra vez, observen y lean detalladamente, como quien está buscando una aguja en el pajar. A ver dónde lo encuentro, Observen cuidadosamente este pasaje, que yo se los he dado en todos mis videos, porque es una prueba contundente. Tengo otros capítulos, pero aquí el apóstol está hablando de el momento del pontificado de nuestro Señor. El momento cuando el cardenal Medina asomó la ventana y dijo, tenemos nuevo papa, habemos papa. El reverendísimo, acredendísimo Dominus Cardinale Ratzinger. Y que le dieron el nombre. ¿Cuál? Benedicte XVI. Ya está italiano estoy hablando. Benedicto XVI. Pues este nombre, amados, es el que le dio el Padre. Este nombre que dice el apóstol aquí en Filipenses 2:9 es el nombre que le dieron ahí. Ese nombre se lo dio Dios. Siendo su hijo, nadie le dio ese nombre. El Padre le dio el nombre bendito, porque eso significa, Benedicto significa bendito. El Padre le dio el nombre a su Hijo bendito. Porque ese nombre es el mismo nombre de Dios. Porque Dios es bendito por los siglos de los siglos. Observen. Dice, le dio un nombre, cuando lo exaltó hasta el sumo sacerdote, le dio un nombre que es sobre todo nombre.
No es cualquier nombre y no está hablando, otra vez digo, no está hablando de Jesús. No, Jesús se lo dio a María. Y María nunca exaltó al Hijo en aquel tiempo a ningún sumo sacerdote. Está hablando ahora que el Padre, Dios, y lo dice Pablo bien claro aquí, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo sacerdote, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pablo no dice qué nombre, pues naturalmente porque nos lo dejó a nosotros, porque en este tiempo el Señor estaría presente. Y los que estaríamos viviendo en esta generación, lo veríamos, nos quedaría claro qué nombre es. Sí, porque el Señor no le permitió al apóstol escribir aquí, le hubiera permitido escribir, le dio un nombre que es sobre todo nombre, bendito. No, el Señor no le permitió a Pablo escribir eso. Porque nos quedaría claro a la generación que lo veríamos cuando el Señor asumió el puesto del sumo pontífice, nos quedaría claro qué nombre sería. Y ciertamente, ya lo conocemos. Este nombre misterioso que dice el apóstol, que le dio un nombre que es sobre todo nombre, que no es Jesús, no. Bendito, benedicto. Observen, para que no se confundan, para que en el nombre de Jesús, porque cualquiera puede decir, falto de sabiduría, puede decir, ahí dice que le dio el nombre de... No. Observen bien cuidadosamente. Para que en el nombre de Jesús, Jesús tiene un nombre, que le han dado un nombre, no es Jesús. Dice para que en el nombre de Jesús, porque ciertamente es el mismo Jesús. Tampoco Pablo iba a decir para que en el nombre de José Ratzinger. Por favor, eso lo entendemos. Para que en el nombre que le dieron a Jesús, porque es Jesús mismo, ¿qué nombre le dieron? Ya lo sabemos, benedicto, bendito. Pues sí, dice Pablo, para que en el nombre de Jesús, para que en el nombre que le dieron a Jesús, cuando lo hicieron sumo pontífice, que es bendito, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y eso lo hemos visto, amados. Eso lo hemos visto porque el Señor en este nombre, siendo ya como sumo pontífice, cabeza de los montes, el Señor haría juicio y justicia en la tierra. ¿Sí? Cuando dice aquí, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, es porque ciertamente en este nombre, ya como sumo pontífice, recibió toda la autoridad del Padre para hacer juicio y justicia en la tierra. ¿No lo hizo el Señor cuando era solo José Ratzinger, sacerdote? ¿No lo hizo ahí? No lo hizo ni siquiera cuando era cardenal, José Ratzinger, el cardenal, no lo hizo ahí. El juicio no lo hizo ahí. ¿Cuándo hizo juicio y justicia en la tierra? ¿Cuándo? Cuando era el sumo pontífice, el sumo sacerdote, con el nombre del Padre bendito que le dejó y le dio toda la autoridad de hacer juicio y justicia en la tierra, en este nombre. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, a quien ya hemos conocido también, el Padre. Ahí se cumple en nosotros lo que el Señor dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En aquel tiempo, ciertamente, no les pudo el Señor mostrar al Padre. El Padre estaba en el Señor, en espíritu, en aquel tiempo, pero ahora vinieron ambos, cada quien, separados, en su propio cuerpo de carne. El Señor dice en su palabra, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso lo dice Juan repetitivas veces en sus cartas. El que tiene al Hijo, tiene también al Padre.
El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Ciertamente lo dice, amados, porque si nosotros decimos que conocemos al Hijo ya, seríamos unos mentirosos si no conociéramos a su Padre. O viceversa, si nosotros dijéramos hemos conocido lo que dice 1 de Timoteo 3:16, visto a Dios en carne, pero no conocemos al Hijo, todavía seríamos unos mentirosos. Porque quien ha conocido al Hijo, ha conocido al Padre. Quien tiene al Padre, tiene también al Hijo. Porque el Señor es bien claro en su palabra y en sus evangelios. El Señor no habla con confusión. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, dijo el Señor. Y todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y ninguno conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Pues ya nos reveló, el Hijo nos reveló al Padre. Sí, lo dice bien claro el Mateo capítulo 11, versículo 27. Observen lo que dice aquí. Ya les expliqué perfectamente lo de Filipenses 2:9. Para los que tienen sed y hambre de verdad, y ya no anden divagando siguiendo a los falsos profetas que están ciegos, mudos, soñolientos, aman el dormir, pues que sigan a sus falsos profetas, a ver a dónde los van a llevar. Porque no va a haber ningún rapto, ningún arrebatamiento, el cual están predicando estos charlatanes. Nos hemos pasado de Filipenses 2:9, que les acabo de explicar perfectamente, el nombre bendito del Hijo que le otorgó el Padre cuando lo hizo el sumo pontífice. El que creyó, creyó, y el que no, pues ni modo. Porque si el Padre no les concede, ahora sí que como dice el libro de los Salmos, son sordos, mudos, tienen los oídos incircuncisos, son sordos, incluso dice Salmos, sordos como la serpiente, que no oyen al encantador, por más hábil que el encantador sea, son sordos. Por más hábil que el encantador sea, son como la serpiente, sordos que no oyen. Por más hábil que pueda predicar un predicador con palabra revelada, como son sordos, no les entra nada. ¿Dónde está esto que les acabo de decir? El Salmo 58, versículo 2, vean lo que dice acerca de esto. O versículo 3, Salmo 58, 3, hablando de la sordera de los que no creen. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Desde que comenzaron a escuchar el Evangelio, que no era sino mentira. Nos predicaron ciertamente de que Jesús era el Hijo de Dios y que nos perdonaba pecados, pero en una doctrina totalmente mentirosa, engañosa. Aquí lo dice bien claro el Salmo 58, versículo 3. Desde que nacimos nos descarriamos hablando mentira, porque no era más que mentira, sino esta verdad que Dios nos ha otorgado ahora. Si estuviéramos bien, el Señor no se hubiera visto la necesidad de darnos algo nuevo. ¿Para qué? No nos descarriamos, dice ciertamente. Se apartaron los impíos desde la matriz, desde que nacimos, no hablando del nacimiento literal de nuestra madre, sino desde que nacimos, desde que empezamos a conocer el Evangelio, lo poco que conocíamos. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid, sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. ¿Ven lo que yo les acabo de decir? Por más revelación que yo les pueda hablar, porque ciertamente mi predicación es por revelación del Espíritu Santo, si no, ¿cómo podría yo hablar todas estas cosas? Pero dice aquí que por más hábil que el predicador pueda ser,
son sordos, que no oyen a los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Tremendo. La sordera, los oídos incircuncisos, el corazón engrosado, como el profeta Isaías dijo, que el corazón se ha engrosado, de modo que están viendo y no entienden, están oyendo y no comprenden. Dice Mateo 11, 27, lo que les estaba leyendo hace un momento, y se los voy a volver a repetir. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Esto es lo que yo les he dicho. Nadie conoció que Juan Pablo II era el Padre, solo el Hijo, y viceversa. Nadie conoció que nuestro Señor Jesucristo era Benedicto XVI, sino solo el Padre, solo Juan Pablo II. Y está hablando de conocerlo, amados, de saber quién es. No está hablando de un conocimiento vano, ni andar alucinando. No es como antes que se nos decía, ¿conoces a Cristo? Oh, sí, ya lo conozco. ¿Por qué? Bueno, porque le entregué mi vida, hice la oración de fe, ya lo conozco. Mentiras. Eso no es conocer al Señor. Aquí está hablando el Señor de conocer al Padre literalmente, de saber quién es. De al Hijo también, saber quién es el Hijo. Está hablando de ese conocimiento. Un conocimiento que estamos viendo literalmente a nuestro Señor. Que cualquiera que nos puede decir ahora, ¿conoces a Jesucristo? Lo conozco. ¿Quién es? Lo estás viendo. Nuestro gran sumo pontífice que nos era necesario. Benedicto nuestro Señor. Lo conozco. Que no creas es otra cosa. ¿Conoces a Dios el Padre? Lo conozco. Juan Pablo II que vino, y Él es Dios mismo. Jehová de los ejércitos, el creador del universo. Otra vez digo, de que no crean es otra cosa. Pero de que les estamos presentando al Hijo, al Padre que ya conocimos, lo estamos haciendo. Ese es nuestro fundamento de nuestro testimonio. El fundamento ciertamente de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo nuestro Señor manifestado, Benedicto. Aquí Mateo 11:27 dice que nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Para todos aquellos que dicen que conocen al Hijo, de que ya conocen a Jesucristo, mentiras. Ni siquiera lo conocen. Andan alucinando, se inventan, viendo cosas extrañas, pero de que no conocen al Hijo, no lo conocen, porque ¿quién conoce a nuestro Señor Jesucristo? Benedicto. Nadie salvo aquellos que ya hemos creído que efectivamente Él es. Porque nadie conocía al Padre sino el Hijo, y ninguno conoce al Hijo sino el Padre. Ellos dos sí se conocían perfectamente. Antes de este testimonio, ciertamente, ellos se conocían porque ellos han estado siempre juntos. Juan Pablo II, Jehová de los ejércitos, y el Verbo hecho carne, Benedicto y Jesús, que vino hace 2000 años, han estado juntos, siempre. Pero ya encarnados ambos, dice aquí que ninguno conoce al Hijo sino el Padre, y ninguno conoce al Padre sino el Hijo, pero luego dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Por qué conocemos al Padre? ¿Por qué conocemos lo que dice 1 de Timoteo 3:16, que nosotros los ángeles hemos visto a Dios? ¿Por qué? Porque el Hijo no lo quiso revelar.
Lo dice aquí bien claro, amados. Nadie conoce al Hijo. Nadie puede decir, oh sí, claro, yo ya sabía que Benedicto era. Mentiras. Nadie conoce al Hijo, solo el Padre. Por eso es de que tanto el Padre como el Hijo a veces decían unas palabras indirectamente uno hacia el otro. Digo que en su momento nadie entendía, pero eso ahora ya nos queda bien claro. Benedicto nuestro Señor dijo estas palabras, amados. El asunto fundamental es que tenemos que dar a conocer a Dios, no un Dios cualquiera, dice, sino el Dios con rostro humano. Ya eso me queda bien claro. Nuestro Padre Dios, Juan Pablo II. Y nuestro Padre Dios, Juan Pablo II, también dice, Cristo ya en su encarnación, actuando a través de su iglesia. Esta iglesia, dice, que promueve y respeta al hombre, que se esfuerza este hombre por hacer cada día más humana su vida, para acercar a los hombres, aunque sea al misterio, aunque sea a tientas, acercar a los hombres al misterio escondido de Dios. ¿A cuál hombre? El hombre que dice 1 de Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Este hombre, dice Juan Pablo II, este hombre, que está hablando de su Hijo, lo estoy perfectamente interpretando de esa forma, clarito. Está hablando de su Hijo, porque habla de nosotros incluso. La iglesia dice, la iglesia, pero ¿qué es la iglesia? No está hablando de instituciones religiosas, está hablando de su iglesia que ya lo conocemos. La iglesia respeta y promueve al hombre. Respetamos a nuestro Señor y lo estamos promoviendo. Es decir, esta palabra promueve al hombre, estamos dando testimonio. De esa manera lo estamos promoviendo. Efectivamente, dice Juan Pablo, la iglesia respeta y promueve al hombre que se esfuerza por hacer cada día más humana su vida, porque es Cristo mismo. Dice, para acercar a los hombres, aunque sea a tientas, al misterio escondido de Dios. Ven cómo cada uno de vez en cuando decían cosas uno hacia el otro, porque eran ellos dos, son ellos dos. No les era lícito manifestarse ellos dos. Ese trabajo el Señor nos lo dejó a nosotros, los que fuimos, como dice Apocalipsis, recibimos facultad de juzgar, de predicar esta novedad del Evangelio. Conociendo al Padre, conociendo al Hijo, cosa que este mundo no le conoció. Francisco mismo no conoció a Juan Pablo como Dios, no conoció a Benedicto como el Señor, no lo conoció, amados. Qué tremenda sorpresa se va a llevar Francisco cuando descienda al abismo y se vaya a la perdición, sabiendo que Dios mismo, Juan Pablo II, lo hizo cardenal a este hombre, y Benedicto, el Señor Jesucristo, lo hizo sumo pontífice. ¡Qué tragedia! ¡Qué gran remordimiento lo va por los siglos eternamente! Un gran tormento para este hombre. Y no solo para este hombre, sino para todos aquellos que, otra vez repito, han visto al Señor independientemente si creen o no creen. Se les va a cumplir lo que el Señor profetizó desde aquel tiempo. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Nosotros, las nubes. Esas misteriosas nubes que el apóstol habló, que interpretaron los indoctos e inconstantes que tuercen, que dicen que el Señor vendría en las nubes. Esas nubes somos nosotros. El apóstol Pablo lo sacó de los profetas, de los salmos, de Isaías 45,
rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Nosotros estamos destilando la justicia. ¿Qué es eso? Estamos dando ya a conocer a nuestra justicia, nuestro Señor mismo. Ciertamente, habrá mucha confusión en el mundo. Causa de los que siguen todavía los falsos profetas serán avergonzados, porque no tendrán ningún arrebatamiento, no tendrán ningún rapto, nada de eso. En la ira de Dios, billones en el mundo y miles de llamados cristianos no estarán. Se irán porque nunca conocieron esta verdad. Nunca. Y fueron engañados. No solo con la doctrina, fueron engañados ahora con el juicio que trajo el anticristo. Causa por eso viene la ira de Dios en cualquier momento. Pero aquí vemos en este salmo que les voy a compartir finalmente ya para terminar este video, donde hemos expuesto la verdad del Señor contra la mentira de los grandes prevaricadores en las redes sociales, y todavía siguen predicando esto, que habrá un arrebatamiento, que habrá un rapto. Nosotros estamos aquí y ya hemos vencido a estos falsos profetas. Nuestro testimonio los hemos derrotado, porque recuerden las palabras que nuestro Señor dijo en el video anterior, me quedo con ello. El amor es más fuerte que el odio. La verdad es más fuerte que la mentira. La luz es más fuerte que las tinieblas. La verdad siempre supera a la mentira. Por eso este salmo, vean lo que dice este salmo. Maravilloso, y con eso vamos a culminar. Estamos en un tiempo ya escaseándose los días y estamos diciendo aquí, el que creyó, creyó, y el que no, pues, ni modo. No es culpa nuestra. Nosotros exponemos lo que el Señor nos ha dado con su luz, ciertamente, porque el Señor nos sacó de las tinieblas, al igual que el resto del mundo. No nacimos en luz, no. Nacimos en la mentira, como todos vosotros. Pero el Señor, cuando habló y dijo, sea la luz, nos llevó este testimonio. En los que recibieron facultad de juzgar, de predicar. Lean este salmo maravilloso, donde está finalmente, el justo es nuestro Señor Jesucristo. El hombre que se va a avergonzar es Francisco mismo. Dice Salmo 58, versículos 10 y 11, se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío, Francisco mismo. Recuerden, en Proverbios 16:4 dice, hablando del impío, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Para eso fue Francisco. Todas las cosas hizo Juan Pablo II, Dios para sí mismo, y aún al impío para este día malo. Por eso es que hasta lo hizo cardenal. Y Francisco no se estaba dando cuenta que era Dios mismo, que ya lo estaba preparando para todo esto. Pero aquí vemos al Señor, el justo. Se alegrará el justo, se alegrará nuestro Señor Benedicto XVI cuando viera la venganza. Sus pies lavará en la mano en la sangre del impío, el anticristo, Francisco. Y atención lo que luego dice aquí. Entonces dirá el hombre. ¿Cuál hombre? Este hombre, Francisco. Avergonzado, ciertamente. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo,
Ciertamente hay galardón para Benedicto XVI el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Esto dirá ciertamente. Ya cuando fue destruido, ya cuando fue a la condenación, ahora mismo no puede ver esto, amados. Ahora mismo es como el áspid sordo que no oye a los que encantan, por más hábil que sea el encantador, como dice Salmo 58. Versículo 4. Vean lo avergonzado que Francisco finalmente quedará. Porque nuestro Señor Benedicto es el justo. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Ahora presto la ira de Dios. Sus pies lavará en la sangre del impío, de Francisco. Entonces dirá el hombre. Entonces dirá Francisco, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Finalmente conocerá Francisco que Benedicto era el Señor mismo. Y también Juan Pablo II, Dios. Pero ¿cuándo va a reconocer esto? No ahora, porque si lo reconociera ahora, dejara de hacer todas las abominaciones. No, ya Francisco está para ira de Dios. Lo sabemos perfectamente. Francisco se irá a la perdición. Por eso, cuando sea condenado y llevado a la perdición, ciertamente, pero será demasiado tarde, dirá el hombre. Ciertamente hay galardón para el justo. Nuestro Señor Jesucristo, el justo, Benedicto XVI. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Dirá Francisco, ciertamente. Y Juan Pablo II era Dios y yo no lo sabía. Ciertamente. Estamos a punto de presenciar lo que el Señor dijo que sería un día cual nunca lo ha habido ni lo será jamás. El día de la ira de Dios. Causa precisamente por este hombre. Este hombre que es líder mundial de todos los gobiernos a la tierra. Y estamos viendo incluso jefes de Estado y gobiernos que están haciendo cosas abominables. Ahora mismo no les puedo mencionar el país donde apenas han hecho, diríamos, jefa de Estado. No jefe de Estado, jefa de Estado. Gobierno nuevo, pero es jefa de Estado. Y le otorgaron el mandato, las riendas de ese país, hispano naturalmente, a esta jefa de Estado, con un rito abominable. Porque ya están haciendo abiertamente esta gente todas estas cosas abominables, que creen que no les va a venir nada. Con un rito abominable, le otorgaron el manto, le dieron el bastón del manto del país a esta jefa de Estado, con un rito abominable, donde están hablando abiertamente, invocando a los espíritus y diciendo incluso al sol, Padre Sol. Qué cosa tan más ignorante. Vean si no viene el juicio a este mundo, amados. A estos jefes de Estado que se irán a la perdición juntamente con Francisco el Anticristo. Por eso allá abajo en el Seol le van a decir lo que dice Isaías 14, los gobiernos, los jefes de Estado, le van a decir a este hombre: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. ¿Qué no nos dijiste que íbamos a ser eternos igual que tú? Será demasiado tarde. Estos jefes de Estado lo mismo dirán, como dice aquí este hombre. Ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Amén. Sit nomen Domini
benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus,